Se encuentra en los documentos que el profeta Jeremías mandó a los deportados que tomaran fuego, como ya se ha indicado, y cómo el profeta, después de darles la ley, ordenó a los deportados que no se olvidaran de los preceptos del Señor, ni se desviaran en sus pensamientos al ver ídolos de oro y plata y las galas que los envolvían. Entre otras cosas, les exhortaba a no apartar la ley de sus corazones. Se decía también en el escrito cómo el profeta, después de una revelación, mandó llevar consigo la tienda y el arca, y cómo salió hacia el monte donde Moisés había subido para contemplar la heredad de Dios, y cuando llegó Jeremías, encontró una estancia en forma de cueva. Allí metió la tienda, el arca y el altar del incienso, y tapó la entrada. Volvieron algunos de sus acompañantes para marcar el camino, pero no pudieron encontrarlo. En cuanto Jeremías lo supo, les reprendió diciéndoles: este lugar quedará desconocido hasta que Dios vuelva a reunir a su pueblo y les sea propicio. El Señor entonces mostrará todo esto y aparecerá la gloria del Señor y la nube, como se mostraba en tiempo de Moisés, y cuando Salomón rogó que el lugar fuera solemnemente consagrado. Se explicaba también cómo éste, dotado de sabiduría, ofreció el sacrificio de la dedicación y la terminación del templo, y como Moisés oró al Señor y bajó del cielo fuego que devoró las ofrendas del sacrificio, así también oró Salomón y bajó fuego que consumió los holocaustos. Moisés había dicho: la víctima por el pecado ha sido consumida por no haber sido comida. Salomón celebró igualmente los 8 días de fiesta. Lo mismo se narra también en los archivos y en las memorias del tiempo de Nehemías, y como para fundar una biblioteca, reunió los libros referentes a los reyes y a los profetas, los de David y las cartas de los reyes acerca de las ofrendas. De igual modo, Judas reunió todos los libros dispersos a causa de la guerra que sufrimos, los cuales están en nuestras manos. Por tanto, si tenéis necesidad de ellos, enviad a quienes os los lleven. A punto ya de celebrar la purificación, os escribimos: bien haréis también en celebrar estos días. El Dios que salvó a todo su pueblo y que a todos otorgó la heredad, el reino, el sacerdocio y la santidad, como había prometido por la ley, el mismo Dios, como esperamos, se apiadará pronto de nosotros y nos reunirá de todas partes bajo el cielo en el lugar santo, que nos ha sacado de grandes males y ha purificado el lugar. Del libro segundo de los Macabeos, capítulo 2, versículos del 1 al 18. Lo que estamos escuchando, y espero yo, leyendo en el ejercicio juicioso que ustedes hacen de ir siguiendo estos audios, leyendo en sus Biblias lo que nos va diciendo la palabra de Dios, es una serie de remembranzas que parecen encadenadas, y vamos a explicarlo de la siguiente manera. En este segundo libro de los Macabeos, en su parte introductoria, aparece esto que por algunos es llamado la segunda carta. Pero ya decíamos al principio que en realidad es una primera carta más antigua, solo que cuando redactaron y armaron este segundo libro de los Macabeos no lo hicieron de la forma más organizada y quedó así. Ojo, recordemos, una cosa es el desorden humano en el momento de redactar, de escribir, de pegar, de armar los libros, y otra cosa muy distinta es el mensaje que transmiten los libros. El mensaje de Dios, la palabra de Dios transmitida por medio de estas palabras y escritos humanos, no tiene ningún error, a pesar que el ejercicio de escribir de los seres humanos no haya sido el mejor. Y lo hemos dicho y lo diremos hasta el cansancio, sencillamente porque el ser humano es imperfecto, pero en la imperfecta obra que hizo el ser humano de armar los textos bíblicos, la perfección del mensaje divino se transmite. Volvamos al ejemplo de la llave oxidada. En este mundo que es como un desierto, existe una llave que nos transmite el agua viva de Dios. Esta llave es la Biblia, pero esta llave fue hecha por seres humanos y tiene pequeñas imperfecciones y un poquito de óxido por ahí. Aún así, a pesar de que haya pequeñas imperfecciones en el grifo
y algunas pequeñas partículas de óxido en él, el agua que nos transmite es purísima. Nosotros acudimos y ponemos nuestra fe, no en el grifo con pequeñas imperfecciones o con pequeñas partículas de óxido, sino en el agua que sale de él. El hecho de que al analizar las escrituras juiciosa y disciplinadamente, nosotros descubramos que los autores humanos que escribieron y redactaron y armaron y recopilaron los textos bíblicos hayan cometido alguno que otro error, pues porque ellos no eran perfectos, el único perfecto es Dios, no implica que nosotros pongamos en duda la veracidad y la verdad total transmitida por esos textos. Dios es aquel que escribe derecho en renglones torcidos, y Él nos transmite la verdad plena en su palabra, a pesar de que quienes la hayan redactado, recopilado y armado no lo hayan hecho de la mejor manera, porque eran incapaces de perfección humana. El único perfecto, repetimos, es Dios. Dicho esto, y lo seguiré diciendo para que nadie se escandalice, ¿cómo así que Alexander nos está diciendo que hubo errores en los textos bíblicos? Claro que hubo errores en el texto, no en la enseñanza. El espíritu de las escrituras, la enseñanza bíblica, no tiene error, porque es que esa viene directamente de Dios. Ya el ejercicio de haber redactado los textos, bueno, eso sí tiene errores porque es que eso lo hicimos los humanos. En fin, yo espero hacerme entender y que ninguno se escandalice ni pierda la fe. Ansío yo que todos tengamos puesta nuestra fe en la palabra de Dios transmitida a través de estas palabras humanas que encontramos en la Biblia. En fin de cuentas, no es el escritor bíblico el que nos salva, sino Dios, aquel de quien nos habla el escritor bíblico. Con todo esto, queridos hermanos, nos hemos dado cuenta en el fragmento de hoy cómo los redactores de esta segunda carta se están acordando de más y más y más leyendas y tradiciones orales que tiene el pueblo judío. Les mandan una carta diciéndoles no se les olvide celebrar y conmemorar tanto la reconstrucción y dedicación del templo como la purificación de ese segundo templo. Y haciéndoles esa recomendación, se acuerdan de contarles la antigua leyenda del fuego sagrado que no se apagó o que por lo menos en los restos de las brasas se mantuvo. Y contándoles eso, se acuerdan también de la antigua leyenda según la cual fue el profeta Jeremías el que hizo que esas brasas se escondieran y el que se llevó para una cueva tanto el arca como la tienda del pacto. Pero aquí hay que hacer una aclaración, primero contextual y luego sí nos vamos a la reflexión. Hermanos, aquí nos pinta el fragmento que hoy leímos a un profeta Jeremías que daba indicaciones y a un pueblo muy obediente que le hizo caso. Pero no hay nada más lejos de la realidad que esto. El profeta Jeremías no fue escuchado con agrado. El profeta Jeremías fue desoído. No le obedecieron. Y cuando, si Dios así nos lo permite, vayamos al libro del profeta Jeremías, lleguemos a ese momento de la reflexión bíblica, nos daremos cuenta cómo su vida podría ser entendida a la manera humana como una especie de fracaso, en la cual él no hizo sino recriminarle al pueblo sus errores y decirle de por Dios corríjanse, esta no es el seguimiento verdadero de la palabra de Dios, y el pueblo no le hizo caso, por el contrario le hizo la guerra. Las autoridades religiosas le hicieron la guerra al profeta Jeremías. Lo despreciaron, lo echaron a un lado, su familia lo tenía como alguien que no logró la meta. Porque recordemos, o lo veremos allá, él era sacerdote, de la casta sacerdotal, pero nunca pudo llegar a ejercer el ministerio, por dedicarse a jalarle las orejas al pueblo, a partir de la palabra de Dios, a partir de la ley de Dios, a partir de la ley mosaica. Él fue muchas veces golpeado, metido, lo veremos, en una cisterna sucia, es decir, en una alcantarilla. Y ya sabemos lo que hay en las alcantarillas.
Este idilio que nos cuenta cómo el profeta Jeremías dio una orden y todos, ay sí, le hicieron caso. El pueblo a él lo veía con fastidio. Y este tipo no hace sino regañarnos y jalarnos las orejas y nos insiste una y otra vez que vamos por donde no es. Y nosotros estamos muy contentos con una vivencia de la religiosidad apegada también a otras prácticas y creyendo un poconón de cosas y confiados en que vamos por el camino perfecto, y ese tipo Jeremías no hace sino decirnos que no, qué fastidio. A él no le hicieron caso, a él lo persiguieron, a él lo despreciaron, lo castigaron y lo golpearon. Y más adelante, cuando vayamos también en el libro del profeta Isaías, veremos realmente qué pensaba el pueblo de Israel de Jeremías. Fue después de mucho tiempo que cayeron en cuenta y dijeron, ole, de veras, Jeremías tenía razón. Él era un santo de Dios que en medio de su chilladera y su regañadera nos estaba diciendo la verdad y nos estaba llamando en verdad de parte de Dios. Y nosotros lo tratamos terrible. Ya el Señor mirará si nos permitirá llegar a esos momentos de la palabra de Dios. Así que aquí el autor de esta segunda carta que conforma la introducción al libro segundo de los Macabeos nos pone esto en un lenguaje muy idílico que en realidad no fue así. Efectivamente, el pueblo judío, después de reflexionar quién era Jeremías, empezó ahí sí a ponerle cuidado, cuando ya era demasiado tarde porque ya les había llegado el terrible castigo por haberse apartado de Dios. Y aparecen en la mentalidad y en la memoria colectiva del pueblo judío toda una serie de hazañas y de sucesos y acontecimientos que se atribuyeron al profeta Jeremías. Entre ellos, la esperanza de que Jeremías hubiese ocultado el arca antes de que los babilonios hubiesen llegado a destruir el templo. Al día de hoy, la Biblia no nos dice si realmente eso pasó o no. Si realmente esta leyenda de que el arca de la alianza fue escondida por Jeremías el profeta en una cueva fue verdad o no. Eso no lo sabe nadie. Solo Dios dirá si es verdad o no. Pero para que no caigamos en la tentación de empezar a dedicarle todo nuestro tiempo a investigar si es cierto que el arca todavía existe y si es verdad que Jeremías la escondió y dónde estará guardada, recordemos que más que a ir a buscar si todo eso es cierto y hacer expediciones arqueológicas, el Señor nos ha mandado a predicar su palabra y a anunciarla por el mundo entero, conscientes que Él estará con nosotros aunque parezca que el mundo no nos escucha. No vaya sea que la curiosidad nos haga, como he dicho varias veces, irnos por las ramas y olvidarnos de lo principal. En fin de cuentas, no me cansaré de repetirlo también, cuando nuestros ojos contemplen a nuestro Dios el día del juicio, Él no nos preguntará, bueno, tú averiguaste y fuiste y buscaste si realmente mi arca la guardó Jeremías y el sitio con coordenadas exactas donde quedó escondida el arca y financiaste y te pusiste a mirar videos si realmente están haciendo las excavaciones en ese sitio. No, el Señor nos juzgará, como diría Juan de la Cruz, un justo de Dios de la Edad Media, por lo mucho que transmitimos nosotros el amor de Dios y llevamos a los hombres hacia ese amor que salva. Tremenda introducción la que me he echado yo, ¿no? Más de 10 minutos en toda esta introducción explicando el fragmento que hoy leímos. Hermanos, sobre todo esto que hoy hemos mencionado y que nos ha narrado el fragmento de la palabra de Dios que hemos proclamado en este día, quiero invitarlos a que reflexionemos sobre algo en particular. ¿Será que, así como en esta leyenda, los judíos confiaban que todavía en algún lugar existiera el arca, algo todavía puro subsiste de nosotros en lo más profundo de nuestro ser? ¿Será que todavía dentro nuestro existe en algún rinconcito, escondida por ahí, la santidad de nuestro corazón, la pureza de nuestro corazón? ¿Será que todavía queda algo de esa relación viva para con Dios y de Dios para con nosotros? ¿Y qué tal si, en vez de ponernos a averiguar nosotros dónde está realmente escondida el arca, si fue cierto o no fue cierto que Jeremías la ocultó o no, nos ponemos a buscar si por allá en algún resquicio
todavía subsiste, viva nuestra relación con Dios. Quizás, sin duda alguna, sea mucho más salvífica y urgente esta segunda búsqueda y no la búsqueda del arca de la alianza escondida por Jeremías en una cueva en Israel. Que el gloriosísimo nombre de Cristo sea pronunciado por sobre todos nosotros. Amén.